Problema. Una espira cuadrada del lado L está en el plano YZ con su centro en el origen, tal como se muestra en la figura. Si por dicha espira circula una corriente I, A. Calcular la densidad de flujo magnético B en cualquier punto del eje X. B. Demostrar que para X mucho mayor que L, la densidad del flujo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente por la longitud de uno de los lados de la espira al cuadrado sobre 2pi por X al cubo. Resolución. Para resolver este problema se deberá hallar la densidad de flujo magnético generado por cada uno de los lados de la espira, y luego por el principio de superposición se hallará el valor total mediante una sumatoria. Pero ya que la espira tiene su centro en el origen y nos piden la densidad de flujo magnético en cualquier punto del eje X, se observa que el problema tiene simetría entre los lados 1 y 3 y los lados 2 y 4. Dado esto, solo se necesitará hallar la densidad de flujo magnético generado por un par de lados de la espira, el cual por simetría será igual a la densidad de flujo magnético generada por los otros dos lados. La densidad de flujo magnético se calculará mediante la ley de Biot-Savart en su forma diferencial, como se puede observar acá a la derecha. En este caso se tomará los lados 1 y 3, pero se pueden tomar los lados 2 y 4, que es lo mismo. Primero se hallará la densidad de flujo magnético generado por el lado 1 de la espira, tal como se muestra a continuación. Tomaremos un diferencial de longitud d de L, el cual será igual a diferencial de z en la dirección z. Trazamos el vector r desde el diferencial de longitud hacia el punto en el eje X. Luego hallamos el producto cruz entre el diferencial de L y el vector r, el cual se halla resolviendo la matriz generada por dicho producto cruz. Hallamos el módulo de r y lo elevamos al cubo, quedando el siguiente resultado. Reemplazamos los valores en la ley de Biot-Savart en su forma diferencial, quedándonos la siguiente expresión. Esta será nuestra ecuación 1. A continuación analizaremos el lado 3 de la espira tal como se muestra a continuación. Volvemos a tomar un diferencial de longitud d de L, pero esta vez será igual a menos diferencial de z en la dirección z. Trazamos el vector r nuevamente, desde el diferencial de L hasta el punto en el eje X, y hallamos el producto cruz entre el diferencial de L y el vector r. Hallamos el módulo de r y lo elevamos al cubo, quedando el siguiente resultado. Luego reemplazamos los valores en la ley de Biot-Savart en su forma diferencial, quedándonos la siguiente expresión, la cual será nuestra ecuación número 2. Luego sumamos las ecuaciones 1 y 2, quedando el siguiente resultado. Entonces la densidad de flujo magnético generado por dos de los lados de la espira es... Luego, resolviendo la integral, tenemos que la densidad de flujo magnético será igual a... Pero sabemos que este valor es solo de dos lados de la espira, así que la densidad de flujo magnético en cualquier punto del eje X sería 2 veces el valor hallado. Multiplicamos dicho valor por 2 y nos queda el siguiente resultado. Ese sería el valor de la densidad de flujo magnético en cualquier punto del eje X. Finalmente, si tenemos que la longitud de los lados de la espira es mucho menor que la distancia en el eje X, entonces tenemos que L cuadrado sobre 4 tiende a 0. Por lo tanto, el valor de la densidad de flujo magnético sería la siguiente. Como material adicional se adjunta la simulación en MATLAB de la densidad de flujo magnético generado por una espira cuadrada, como se observa en la siguiente imagen. Tenemos nuestra espira situada en el plano ZY y tenemos la densidad de flujo magnético, en este caso representado por una escala de colores, como se puede ver a la mano derecha. Se observa que a mayor cercanía de la espira hay mayor intensidad de la densidad de flujo magnético, y a medida que se aleja, esta va disminuyendo. Con esto deducimos que la densidad de flujo magnético depende de la distancia que tenga hacia la espira en cuestión. Finalmente se adjunta la gráfica del módulo de la densidad de flujo magnético versus la distancia en el eje X para el problema presentado anteriormente. En esta vemos que el valor máximo de la densidad de flujo magnético es cuando X es 0, y es igual a 4 veces mu sub 0 por la corriente que circula por la espira entre 2pi por la longitud de la espira. Luego vemos que la gráfica tiene una tendencia a 0. A mayor distancia, la densidad de flujo magnético va a ir disminuyendo a lo largo del eje X hasta hacerse 0 cuando X tiende a infinito.